Vamos a continuar. Estábamos acá empezando a ver lo del servicio notarial en las oficinas consulares. Y antes de pasar lo de las notarías de gobierno, existen unas escrituras públicas en las que no participa el Estado como interviniente, como parte interesada, pero todavía se hacen ante la notaría de gobierno y son las constituciones de las personerías jurídicas, la escritura pública de constitución. Y puede ser asociaciones privadas, por ejemplo, asociaciones civiles o de profesionales, ¿verdad? Cuya constitución tiene que pasar por un trámite ante la gobernación y luego ser protocolizado en la notaría de gobierno, pero ninguna institución del Estado va a firmar. Entonces, ¿por qué se va a la notaría de gobierno? Y la respuesta es porque esta constitución tiene que ser protocolizada junto con la resolución que emite la gobernación en la que se admite la otorgación de la personería jurídica. Entonces, por eso va a la notaría de gobierno, porque contiene la resolución firmada por la gobernadora o emitida por la gobernación. Ahora, bueno, ya estábamos viendo esto del servicio de las oficinas consulares, ¿no? Que es el consulado, que es la representación o es la oficina, ¿verdad? Que se establece con el fin de prestar servicios a los ciudadanos nacionales que residen en otro país. Y el cónsul es el cargo que recibe la persona natural que ejerce por cuenta del Estado la función consular en el extranjero. En cuanto al servicio notarial en las oficinas consulares, la ley del notariado plurinacional, en el artículo 4, parágrafo segundo, señala que las oficinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores ejercen el servicio notarial conforme a lo previsto a la presente ley y su normativa específica. Entonces, emiten las escrituras públicas con los mismos requisitos formales que tendría que exigir toda notaría de fe pública, pero no tiene las mismas obligaciones que las notarías de fe pública, ¿verdad? Por ejemplo, no están en la obligación de llevar un archivo notarial, entre otras cosas. Ahora, la ley específica del Servicio Consular y del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ley 465, ¿no? Establece en su artículo 4 la misión institucional y atribuciones de la máxima autoridad ejecutiva. Y señala que la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene las siguientes atribuciones. En regla número 23 se encuentra otorgar fe a los documentos en calidad de notario de fe pública u oficial de registro civil. Y en su artículo 19, inciso 4, señala como una función consular cumplir con las funciones específicas de notario de fe pública u oficial de registro civil y otorgar fe a los documentos que emitan en tales condiciones. Entonces, emite los documentos con la misma calidad que los notarios de fe pública o los notarios de gobierno, pero tiene ciertas limitaciones que vamos a revisarlas ahorita y al igual que el notario de gobierno, o mucho menos se atiene a la normativa o a la reglamentación de la función notarial de la ley 483 y del decreto reglamentario 2189, sino que más bien se realiza de acuerdo a la normativa especial. Y como les señalaba, como un ejemplo, no llevan archivo notarial y no tramitan solicitudes de trámites voluntarios en la vía notarial. Entonces, para divorciarse ante el notario, tendrían que venir nomás hasta Bolivia
pero lo más efectivo sería mandar un poder, ¿no? Ir ante el cónsul o el embajador y realizar el documento notarial de poder, la otorgación del poder a una persona que resida acá y entonces divorciarse con poder, pues. Pero como no es especialista en derecho ni nada, el funcionario consular, ¿cómo va a saber fraccionar el poder con las atribuciones específicas para que tenga eh, todo el efecto jurídico que necesita para cumplir con el mandato que es realizar el divorcio? Entonces, lo mejor es vía internet, ¿verdad? Contactarse con un abogado acá, porque ya sabe a qué instituciones hay que recurrir, las certificaciones, notaría pública y demás. Entonces, contactarse con un abogado acá, que les envíe la instructiva de poder y esa instructiva llevarla al consulado para que se la protocolicen y mandar el poder acá, hacerlo validar con el ministerio, con Cancillería, llevar a una notaría cualquiera para su apostillado y listo, y tiene valor. Y realizan los trámites en la vía voluntaria notarial, pero no se pueden realizar ante el notario, ante la oficina consular de manera directa. En cuanto a las características, ¿no? Las oficinas consulares señalan el Decreto Supremo 2189. Se ejercerá el servicio notarial a través de sus servidores y servidores públicos especializados, de acuerdo a la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, normativa especializada para el Servicio Exterior Boliviano, y lo previsto en la 483 y el presente Decreto Supremo, siempre y cuando sea aplicable, ¿no? La carrera notarial no es aplicable, los trámites en la vía voluntaria notarial no son aplicables, los requisitos no son aplicables, ¿verdad? La, 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 responsabilidad disciplinaria administrativa tampoco es aplicable. Entonces, lo único que hacen, ¿no?, es emitir los documentos que están permitidos por ley. Pero todo lo demás no se parecen a los notarios de fe pública o a los notarios de gobierno que ejercen acá dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Y por eso señala la Ley 483 en su artículo 31, ¿no?, que no serán aplicables el artículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, el 21, 22, 23 y 24, que se refiere a la carrera notarial que habíamos visto en la anterior lección. Y el capítulo 2 del título 3 y los títulos 5 y 6 de la presente ley. Esos títulos 5 y 6 son pues justamente los trámites voluntarios en la vía notarial. Ahí vamos a revisar qué dice el título 5 y 6. Aquí está. Título 5, la vía voluntaria notarial, o sea, todos los trámites que corresponden a estas nuevas atribuciones o estas nuevas tramitaciones que se realizan en la vía administrativa. Pueden ser de carácter civil o familiar, como el divorcio o la declaratoria de herederos, ¿no?, que antes eran trámites ante el juzgado. Y el título 6, que es el régimen disciplinario, ¿no? O sea, que no está alcanzado por las normas disciplinarias de la DIRNOPLU. Eso quiere decir parágrafo segundo del artículo 31. Cumple servicios notariales, pero no es notario. Eso es lo que podemos resumir. Ahora, en cuanto al reglamento consular, en el artículo 54, ¿no?, se refiere expresamente a las funciones notariales que se establecen en las oficinas consulares, ¿no? Y tienen como deberes los funcionarios consulares en cuanto a las tareas notariales, entender los instrumentos públicos sujetándose estrictamente a las instrucciones escritas que dieran las partes otorgantes, ¿no? Entonces, en esta parte, también difiere del notario de fe pública, que tiene la atribución, como ya habíamos visto en la lección número 4,
de redactar y elaborar el instrumento público o la escritura pública, de ser autor de la escritura pública, ¿no? El oficial consular, como no es entendido en derecho, lo único que puede hacer es transcribir las instrucciones escritas que le otorguen las partes. Una instrucción escrita es una minuta, una instrucción escrita es una instructiva de poder, una instrucción escrita es un acta, que lo único que el notario consular va a hacer es transcribirla, ¿no? Y si contiene algún error o es insuficiente para surtir los efectos jurídicos, es de responsabilidad de las partes porque ellas han sido las que han entregado las instrucciones escritas al funcionario consular. Otro deber de los notarios consulares es dar fe de los actos para los cuales fueron requeridos en su calidad de notario y que no estuvieran expresamente encomendados a otros funcionarios o si fuesen ilegales. Como por ejemplo cuando falta un requisito esencial o que estén encomendados a otros funcionarios, en otras palabras, que no sea atribución de la oficina consular, como por ejemplo la vía voluntaria notarial. Guardar en riguroso orden cronológico mediante numeración correlativa los instrumentos que ante ellos se otorguen de cuya custodia son directamente responsables, ¿no? No señala nada de un protocolo, ¿verdad? Solamente dice guardar en riguroso orden cronológico y mediante numeración correlativa, ¿no? Entonces puede ser que le pongan poderes, escrituras públicas y todos los documentos en un solo archivador y le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? En riguroso orden cronológico, dice numeración correlativa. ¿Qué quiere decir cronológico? El que ha venido primero en fecha y hora, ¿verdad? El 1 de enero a las 9 de la mañana ha venido el señor A, ¿verdad? A las 9:30 ha venido el señor B, ¿no? Y ese es el orden cronológico, ¿no? Entonces, el señor A ha tramitado la escritura pública número 001-2020, ¿no? Entonces, el de las 9:30, el señor B ha tramitado la 002. No puede existir una inconsistencia entre el orden cronológico y el orden correlativo, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces, tiene que guardar, pero no le establece la obligación de tener un archivo protocolar propiamente dicho, o sea, de empastarlo, de separarlo por escritura pública, de tener el índice, eh, y bueno, eso es una deficiencia en cuanto a la función notarial que se presta en las oficinas consulares. Luego tiene que otorgar a las partes interesadas bajo su firme y sello los testimonios o certificados que pidan de los actos que ante ellos se celebren con estricta sujeción al arancel consular vigente. Entonces no pueden cobrar más de lo establecido en el arancel, que tiene que estar pegado ahí en la oficina. Y tienen que entregar los testimonios o los certificados que soliciten y que estén facultados a entregar con su firme y sello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Autorizados por los funcionarios consulares. Porque autorizar es sellar y firmar. Cuando estamos hablando en términos formales y del ejercicio de la función notarial. Porque autorizar también puede ser interpretado como permitir, ¿verdad? Pero en el caso de notaría, autorizar es firmar y poner el sello. Así se autoriza y así se concluye cada escritura pública. Entonces también es un deber del notario firmar y sellar cada escritura pública que emita. Ahora, en cuanto a los actos que se realizan en las oficinas o por los funcionarios consulares, ejercen la función o emiten las escrituras notariales, ¿no? Con las limitaciones que le establece la misma ley 483 que ya habíamos visto, ¿verdad? Acá en el parágrafo segundo del artículo 31. Y el artículo 16 del decreto supremo 2189, ¿no? Señala que se ejerce el servicio notarial conforme a la ley 465 y ya habíamos visto cuál es el marco normativo que establece la ley 465 en cuanto a a los actos que puede realizar el notario de fe pública. Ahora, entre lo que puede realizar, ¿no?, el notario de fe pública en las oficinas consulares
es dar fe pública de actos, hechos y negocios jurídicos, ¿no? En forma general. O sea, emitir escrituras públicas de actos, hechos y negocios jurídicos, ¿no? Por ejemplo, una otorgación de poder o una escritura pública eh, que tenga que ser protocolizada ahí en la notaría o en este caso en la oficina consular, ¿no? Pero que no sean de trámites voluntarios porque eso está prohibido. Luego puede ser tal vez una escritura pública de transferencia, porque no existe ninguna prohibición al realizar este tipo de escrituras públicas. También da fe de hechos, actos o circunstancias de relevancia jurídica, ¿no? Por ejemplo, algún hecho de relevancia jurídica es el fallecimiento y la sucesión testamentaria de alguna persona que vivía en el extranjero, ¿no? Elaboran o redactan y autorizan documentos protocolares, que son las escrituras públicas que emiten, ¿no? Pero más que elaboran, como hemos visto, de acuerdo a la ley 456, lo que hacen es transcribir la instrucción que les otorgan las partes, ¿no? Y autorizar documentos protocolares. Porque elaborar quiere decir construir, ¿verdad? Sin instrucción desde cero el documento, ¿no? Pero eso no hacen. Porque no son especialistas en derecho, no cumplen con todos los requisitos y los criterios de selección que están establecidos para los notarios de fe pública. Autorizar documentos protocolares, que es firmar y sellar. Controlar y dar legalidad al acto jurídico, así como los hechos, actos y negocios jurídicos o circunstancias contenidas en el documento notarial que refiere. Pero no, si bien controla y da legalidad al acto jurídico mediante requisitos preestablecidos, ¿no? No asesora a las partes, ¿verdad? No da forma legal a la voluntad de las partes, porque no tiene competencia para hacerlo. Tiene que también autenticar las copias, ¿no? Obviamente, de las escrituras que hayan sido emitidas en esa oficina consular. Emitir certificaciones que sean requeridas tanto por los interesados como por mediante orden judicial o requerimiento fiscal. Y emitir testimonios de documentos originales que cursen el protocolo o archivo notarial consular. Como hemos visto, no tienen que llevar un protocolo, sino eh, tienen que archivar en orden cronológico, ¿no? Entonces, como tienen, como cursen su archivo, ¿no? Pueden emitir segundos testimonios, ¿no? Y un segundo testimonio quiere decir un segundo original de las escrituras públicas que estén bajo su cargo. Y en cuanto a las facultades testamentarias, ¿no? Porque el testamento, ya sea abierto o cerrado, siempre se tramita con la intervención de un notario de fe pública. Cuando eh, alguien quiere realizar un testamento, tiene dos opciones, ¿verdad? Realizar un testamento abierto o un testamento cerrado. Cuando uno realiza, primero, bueno, cuando uno fallece y tiene un patrimonio, este patrimonio, por orden de la ley o por mandato legal, los herederos son los hijos, en caso de la ausencia de los hijos, los padres, o los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, ¿verdad? Y si no existe nadie en, en esa relación de parentesco de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entonces hereda el Estado. ¿Okay? Pero cuando uno quiere hacer un testamento, puede disponer del 20% de todo su patrimonio. Entonces, este 20% es de libre disposición y para eso se realiza un testamento. Si uno se pasa del 20%, entonces se cumple hasta el límite de ese 20%, la voluntad del que ha fallecido, o como le llaman en derecho el decuyus, ¿verdad? O el causante, ¿no? Entonces, para disponer de este 20% hay dos opciones, el testamento abierto y el testamento cerrado. Y obviamente que en la parte de derecho de sucesiones van a llevar mucho más a fondo eso, ¿no? Entonces, este testamento, que puede ser abierto o cerrado, es requerido ante el notario de fe pública, ¿no? Cuando es abierto, ¿no?
Quiere decir que yo le voy a dictar al notario mi última voluntad de cómo voy a disponer de este 20% que es de libre disponibilidad de mi patrimonio. Y cuando es un testamento cerrado, yo voy a ir con dos testigos y voy a llevar mi testamento en un sobre cerrado y le voy a dar al notario de fe pública. Y el notario de fe pública va a hacer un acta y lo va a guardar. Y cuando yo fallezca, estos testigos van a ir, al notario de fe pública, van a llevar el certificado de defunción y se va a realizar la apertura del testamento cerrado. Van a abrir el sobre que estaba lacrado y sellado y todo lo demás y van a dar lectura de cómo se va a repartir el 20% permitido por ley del patrimonio del causante. Eso se realiza ante el notario de fe pública. Y también tienen estas facultades los funcionarios consulares y también los funcionarios de la notaría de gobierno en cuanto no exista herederos, ¿verdad? Y tenga que intervenir como beneficiario el Estado. Cuando no existe herederos llamados por ley ni sucesión testamentaria. Ahora, el funcionario consular, al ser requerido para el otorgamiento de un testamento por un boliviano que se encuentra en el extranjero o por extranjero que posea bienes en Bolivia, deberá observar fielmente lo dispuesto en las leyes bolivianas pertinentes, o sea, en la parte aplicable del Código Civil que se refiere a las sucesiones, creo que del artículo 1000 para adelante. ¿Quiénes son los herederos llamados por ley? ¿No? Esto eh, de la capacidad para hacer el testamento, el porcentaje, cómo uno puede ser o puede hacer declarar indigno a alguno de sus herederos llamados por ley, ¿no? ¿Qué pasa si no hay herederos? ¿Hereda el Estado? Todo eso está en el Código Civil, ¿no? Entonces, esas son las normas que fielmente se debe observar al momento de realizar un testamento. Entonces, no puede realizar un testamento, por ejemplo, sobre el 100% de los bienes de una persona, porque la ley no lo permite. La ley permite realizar sobre el 20% de todo lo que tengas. Ahora, si te estás pasando, ¿no? El notario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que advertirte, o en su caso, al momento de abrir el testamento cerrado y que no sepa que tú hayas dispuesto, ¿verdad?, del 100%, ya estás muerto, ¿verdad? Recién van a abrir el testamento y van a ver que estás equivocado, pues, ¿no? En vez de disponer del 20%, es que disponer del 100%. ¿Qué se va a hacer? Se va a cumplir fielmente en la voluntad hasta el límite de lo legalmente permitido, que es el 20%. ¿Listo? ¿No? Así se observan fielmente, ¿no? Por ejemplo, en algunos ejemplos, las normas bolivianas pertinentes a la materia del testamentario. Ahora, el artículo 58 de la ley 456 establece que el funcionario consular que otorga un testamento sin sujetarse estrictamente a los preceptos del Código Civil y leyes pertinentes asume la responsabilidad civil y penal por sus actos. Entonces se le va a establecer en un proceso el alcance de la responsabilidad civil y en su caso penal. Responsabilidad civil, ¿qué quiere decir? Va a reponer el patrimonio afectado, y responsabilidad penal va a ir a la cárcel por incurrir en alguna figura de tipo penal que está calificada como delito. Ahora, ¿qué no pueden hacer los notarios o los funcionarios consulares en materia notarial? Como ya habíamos visto, ¿no?, en mérito al artículo 31, no pueden actuar en la vía voluntaria notarial. Entonces no pueden hacer declaratoria de herederos. No, no es lo mismo el testamento que la declaratoria de herederos. ¿Okay? Entonces no pueden hacer declaratoria de herederos, no pueden hacer divorcio notarial, por ejemplo, y otros trámites más que están en el título 5 de la ley 483. No pueden protestar, realizar o realizar escrituras públicas de protesto de títulos valores. ¿Qué quiere decir el protesto de títulos valores? Existen títulos valores que se otorgan como garantías, como por ejemplo los pagarés, ¿verdad?, o las boletas de garantía. Entonces, cuando se incumple la condición establecida en el contrato, se realiza un protesto del título valor, ¿no? Protestas porque no te han pagado. Entonces, esta clase de escrituras públicas que se refieren a los protestos no se puede realizar en esta oficina consular, tiene que ser en las notarias de gobierno, en las notarias de fe pública que están establecidas dentro del territorio nacional. ¿Qué van a tener que hacer alguien que vive en el extranjero, como les he dicho?
realizar un poder ante la oficina consular para que alguien dentro del territorio nacional te lo tramite ese protesto de título valor en tu nombre, en mérito a un poder que tú le vas a otorgar ahí en la oficina consular. No puede elaborar actas de apertura y cierre de protocolos notariales. ¿Por qué no lleva protocolos notariales? ¿Qué es el protocolo notarial? Hemos dicho, es el archivo de los originales y los documentos que han dado origen a las escrituras públicas. Entonces va a archivar, pero no de manera tan rigurosa como es el protocolo notarial. Refrenda documentos provenientes de medios electrónicos. ¿No? Eso es también algo nuevo. Emite copias y testimonios en formatos electrónicos de documentos a su cargo, también con una firma electrónica y con requisitos establecidos en la DIRNO Plus para que pueda ser tomado como válido aquel documento electrónico. Y da fe de las firmas y rúbricas estampadas en todo tipo de documento, ya sea un documento, un contrato privado o algún documento que refiere a alguna carga, algún gravamen, alguna transmisión, modificación, extinción o creación de derechos, ¿verdad? Que no llega a ser protocolizado, ¿verdad? No se ha convertido en escritura pública, pero sí se le realice el reconocimiento de firmas, que se le llama, o la certificación de firmas y rúbricas, que es poner un formulario detrás del documento privado en el que las partes van a firmar, y el notario va a dar fe de que esas firmas son de esas personas que están detalladas en el documento, pero no va a dar fe del contenido del documento. Al contrario de cuando elabora una escritura pública, protocolizada, ¿no? O una escritura pública que en este caso no se llama protocolizada porque no va al protocolo, pero sí es una escritura pública con el mismo valor que emite cualquier otra notaría. Entonces, esa es la diferencia. Que cuando emite una escritura pública, da fe del contenido de la escritura pública. Y cuando hace un reconocimiento de firmas, de lo único que está dando fe es que esa firma es de la persona que dice ahí en el documento y nada más. El contenido y todo aquello es responsabilidad de las partes. Ahora, el arancel consular no está determinado por la DIRNO Plus, sino por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo al artículo 32. Y el artículo 33 señala que los servidores públicos que ejercen el servicio notarial en oficinas consulares dependen funcional y administrativamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran sometidos a su régimen de responsabilidad disciplinaria. Entonces, tienen un sueldo, son funcionarios públicos, se atienen a la normativa especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen su propio régimen disciplinario, no se atienen al de la DIRNO Plus, ¿no? Por lo que es otra institución que está nombrada en la ley 483, pero no pertenece en realidad a toda la estructura administrativa del notariado plurinacional. Pero esta sí tiene su ley especial, como hemos visto la 456, pero sí debería ser mucho más amplia en cuanto a la elaboración de los documentos o al ejercicio de las funciones notariales en estas oficinas. ¿No? Y por último, señalamos de manera expresa las diferencias, que el notario consular es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Mientras el funcionario notarial, el notario de fe pública dentro del territorio nacional, no es dependiente de ninguna institución, es independiente, ¿verdad? Ejerce la función pública de manera privada para poder asesorar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Y no recibe un sueldo del Estado, sino que su sueldo proviene del cobro de honorarios. Y este funcionario consular que ejerce servicios notariales es dependiente institucionalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, el funcionario consular no necesariamente tiene que ser profesional o profesional del derecho. En cambio, el notario de fe pública tiene que haber ejercido la abogacía por 6 años.
El funcionario público consular no presta fianza para su posesión, a diferencia de los notarios de fe pública que sí prestan fianza y un seguro. Tienen que cumplir los demás requisitos establecidos en la ley para ejercer la función notarial. Bueno, no deben cumplir con los demás requisitos porque no se le aplica el artículo 11 ni el 12 de la ley 483. Y al igual que los notarios de gobierno no forman parte de la carrera notarial, ni tampoco se tienen al régimen disciplinario que establece el título 6 de la ley del notariado plurinacional. Entonces, estas son las diferencias más puntuales, más notorias entre la función notarial que se ejerce en las oficinas consulares y la función notarial que prestan los funcionarios o los notarios de fe pública dentro del territorio nacional. Y ahí termina la lección, la última lección para el primer parcial. Y si tienen alguna duda de esta última parte, la podemos contar en este momento o en su defecto se ha entendido todo y mañana vamos a realizar la retroalimentación de las partes más importantes para orientarnos para el examen, ¿no? Y también les voy a mandar el documento de Word, pero no la van a realizar la tarea todavía porque vamos a dar primero el examen y luego vamos a retomar recién la elaboración de los trabajos ya para el segundo parcial. Si alguien tiene alguna consulta, tal vez, o duda. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos más ratito o el día de mañana, ¿no? A las 8:30 para hacer la retroalimentación para el examen. Hasta luego. Muy bien, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego.